Licenciado Mauricio, muy buenas tardes. En esta oportunidad le vamos a presentar lo que es la admisión temporal para las de exportación en el mismo estado. Mi persona, Juan Carlos Aguilar Cayata, acompañado con mi compañera Karen Zoquia Pasa. Procedemos con la introducción, ¿ya? La admisión temporal para las de exportación en el mismo estado es un régimen aduanero especial que permite el ingreso de mercancías extranjeras al territorio aduanero boliviano, es decir, al territorio boliviano, ¿ya? Con suspensión total o parcial del pago de tributos de importación, siempre que dichas mercancías sean exportadas posteriormente sin haber sufrido modificaciones o transformaciones. ¿Ya? Este régimen se constituye en una herramienta fundamental para facilitar el comercio internacional. La aplicación de este régimen ofrece importantes beneficios tanto para las empresas como las instituciones públicas o privadas, ya que evita el pago de inmediato de gravámenes arancelarios sobre mercancías que no pertenecen de manera definitiva en el territorio nacional, ¿ya? De esta forma se reducen los costos operativos y se facilita la relación de actividades comerciales, tecnológicas o culturales que contribuyen en el desarrollo económico del país. Ahora, en cuanto a los objetivos principales, ¿ya? Las mercancías deben ser exportadas exactamente en el mismo estado en el que ingresaron, es decir, sin ninguna modificación. Ahora, el único cambio permitido es la depreciación o desgaste natural por el uso correcto de la misma, ¿ya? Ahora, en cuanto a la garantía aduanera, para asegurar que la mercancía salga del país, ¿ya? Se debe presentar una garantía como boleta bancaria o una póliza de seguro por el valor de los tributos suspendidos. Identificación estricta. Los bienes deben poder ser identificados plenamente por la aduana. Esto se respalda mediante catálogos, fichas técnicas, fotografías, números de serie o contratos, ¿ya? Ahora, en cuanto a los plazos definidos, el tiempo de permanencia está regulado por la legislación de cada país. Al finalizar este plazo, la mercancía debe ser reexportada o nacionalizada, de lo contrario, se ejecuta la garantía. Ahora, en cuanto a las mercancías permitidas, aplica generalmente a equipos de filmación, maquinaria de alquiler, moldes industriales, artículos para ferias, eventos o también prácticas deportivas. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los bienes prohibidos, no está permitido para las mercancías fungibles, es decir, que sean consumibles, que se extinguen con el uso, como alimentos vivos, combustible, animales vivos para circo, etcétera. Ahora, en cuanto a los artículos, empezamos con el 124. Un breve resumen establece que las mercancías pueden ser ingresadas temporalmente a Bolivia sin pagar tributos siempre y cuando sean exportadas, obvio, dentro del plazo autorizado y el mismo estado en el que ingresaron, presentando una garantía que respalde los impuestos suspendidos. Artículo 125 regula la admisión temporal de la maquinaria, equipos importados mediante leasing para actividades productivas, ¿ya? En el artículo 126 señala que antes de vencer el plazo de la admisión temporal, el importador puede optar por nacionalizar la mercadería pagando los tributos correspondientes o de exportarla en el mismo estado en el que fue importada. Ahora, para el cambio de régimen y de exportación, el consignatario tiene dos opciones antes de que se venza el plazo: de exportar, sería una de las opciones, devolver la mercancía al país de origen en el mismo estado físico que ingresó, o directamente cambiando de régimen, que sería la segunda opción, es pasar a importación para el consumo, pagando todos los tributos suspendidos calculados sobre la base imponible original, expresados en UFBs más intereses, según el artículo 47. Buenas tardes, licenciado. Continuando el tema de lo que es la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, continuando lo que mi compañero habló. Ya. En este caso tenemos lo que son las mercancías admitidas y plazos autorizados. Los tipos de mercancía, como bien se ve en la pantalla, muestras con valor comercial, moldes, matrices industriales, equipos para reparación, aeronaves, con autorización del Viceministerio de Transportes.
Las mercancías que son para eventos, las exposiciones, espectáculos, deportes y cultura. En este caso puedo destacar que me llamó la atención donde dijo que podemos alquilar lo que es un vehículo para su lo que es la muestra prácticamente. Y tal como lo adquirimos, tenemos que devolverlo. El plazo máximo de estos son hasta 2 años, prorrogables. Por 2 años más, una sola vez. Ahora, la maquinaria para construcción, mantenimiento de carreteras y puentes o consignada a YPFB y sus contratistas o subcontratistas. El plazo máximo puede ser eh, por el tiempo estipulado en sus contratos, ya sea que lleguen a un acuerdo. Equipos para exploración, explotación y transporte del sector minero, ya más o menos eso es lo que son las maquinarias pesadas, las más grandotas, se podría decir en este caso. El plazo máximo es de 5 años. Los equipos de auxilio de emergencia sin plazo fijo. Su plazo máximo es prácticamente no tiene un plazo fijo, solo con documentos de origen. Ahora, ¿cuáles son los detalles para la reexportación de una maquinaria? Los costos de posesión. Como bien pueden ver, el interés de capital invertido, seguros y gastos de almacenaje, depreciación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para adquirir una maquinaria con reexportación? Este es un ejemplo que yo estoy poniendo. Me estoy basando prácticamente en las maquinarias pesadas. Ahora, para yo poder hacer la reexportación de una maquinaria, el presupuesto dependerá principalmente de los honorarios de la agencia despachante, de aduanas y el costo de transporte y logística en aranceles e impuestos. La reexportación no genera tributos adicionales, salvo que existen multas por vencimientos de plazos, ya sea de que te dio plazo de 2 años y tú pasaste el límite de los 2 años, existe una multa. El desglose de rubros a considerar para tu presupuesto es el siguiente. Los honorarios de agencia despachante de aduana, el costo por elaborar la declaración de mercancías DEX oscila entre 300 y 1.500 bolivianos, dependiendo del tamaño de la maquinaria y el acuerdo con el agente que uno realiza en su momento al adquirir dicha maquinaria para su uso. Ahora, los servicios aduaneros, los trámites operativos fijos de la aduana nacional, como certificaciones o refrendos de documentos, con un costo aproximado de 20 a 50 bolivianos por documento. Ahora, las multas por si se aplica. La maquinaria ingresó bajo el régimen de admisión temporal. ¿Qué quiere decir el régimen de admisión temporal? En este caso sería prácticamente la palabra el adquirir, el alquilar, el prestar temporalmente con un plazo. Y el plazo establecido venció, deberás pagar una multa por incumplimiento o se ejecutarán tus garantías. Ahora, los fletes, los costos de transporte, ya sea terrestre o aéreo, para sacar la maquinaria del país, las maniobras de carga y grúas y el embalaje requerido. Si el país del destino lo requiere, debes contemplar gastos adicionales. En este caso, para adquirir una maquinaria, nos dice que debemos tener dicho presupuesto. En todo caso, hacer lo que es el contrato con el agente, con la agencia despachante de aduanas, y que el plazo que nos den, el plazo que prácticamente nos dan dependiendo al tamaño y las funciones de dicha maquinaria. Aquí, como bien se puede observar, ya están haciendo el contrato para alquilar la maquinaria para su uso.
Aquí se está viendo cómo se monta la maquinaria en un avión para ser transportado al país, para ser alquilada, para su uso. Ahora, en la reexportación de la maquinaria pesada concluyen de la siguiente manera. Uno, la declaración aduanera de salida. Eso es cuando Esto es cuando ya concluyes el uso, cuando tú ya cumples plazo el plazo que se te dio para poder ocupar dicha maquinaria. En todo caso, la declaración aduanera de salida se debe presentar una declaración de mercancías a través de un agente despachante de aduana, acreditando que la maquinaria no ha sufrido alteraciones sustanciales. En este caso nos dice que la maquinaria no debe sufrir ya sea cambios de repuesto o daños y entre otros. Prácticamente así como se te fue prestada, así tiene que ser devuelta. Claro que el uso va a ser muy notorio, pero no debe haber cambios. Dos, en la revisión física, un momentito por favor. En la revisión física, las autoridades aduaneras realizan un control físico de la maquinaria para verificar que el número de serie, marca, modelo y características coinciden exactamente con los declarados al momento de su ingreso temporal. Como bien lo dije hace un momento, esta maquinaria no debe sufrir alteración alguna. En todo caso, en el contrato se firma cuando usted adquiere la maquinaria y tiene que coincidir todos los datos al momento de su devolución y no tiene que sufrir alteración alguna siquiera. 3. La cancelación de garantías. Una vez comprobada la salida física de la maquinaria, aduana procede a liberar, devolver o cancelar la fianza garantía aduanera que se había constituido para respaldar su ingreso. En este caso nos dice que cuando nosotros adquirimos dicha maquinaria, nosotros debemos cancelar una fianza o una garantía del 100% de la maquinaria hasta ser devuelta. Ahora, el cierre de trámite. Tras la emisión del comprobante de salida, manifiesto de carga internacional, la DUI de salida. El régimen temporal queda cancelado y sin obligaciones pendientes con el Estado. Ya, la siguiente recomendación que se puede hacer acerca del tema es que el régimen aduanero suspensivo de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado codificado en la legislación boliviana a través de la Ley General de Aduanas del número 1990 y regulado por el Decreto Supremo número 25870. Constituye una herramienta macroeconómica fundamental para la facilitación del comercio internacional y la atracción de inversiones estratégicas. De modo que este mecanismo surge como respuesta directa a las limitaciones de los sistemas aduaneros tradicionales que obligaban a nacionalizar definitivamente mercancías de uso transitorio. En este caso, ¿qué nos dice? De que con esto podemos prácticamente nos ayuda a no adquirir una maquinaria de manera permanente, podemos adquirirlo de manera temporal, que nos ayuda realmente bastante. Eliminando así el severo costo de oportunidad de congelar el capital de trabajo en el pago inmediato de aranceles por activos destinados a retornar al exterior. Bueno, licenciado, este es mi tema y realmente me pareció muy interesante por la manera en que cómo nos podría ayudar en nuestro negocio en caso de que uno tenga ya sea empresas, cómo nos ayuda de no adquirir la maquinaria de una manera permanente. Podemos ya sea alquilarla para la reexportación y así en su momento ser devuelta. Eso sería todo, licenciado. Licenciado, muchas gracias.